Bueno, estamos aquí para grabar un pequeño micro a pedido de la doctora Yamile Matadiz, que es la directora del Centro de Excelencia Jean Monnet de la Universidad de Minas Gerais. El micro va a tratar acerca de la relación que Europa tiene con la República Argentina, y dado que esta relación, es amplia, profunda y que abarca varias áreas, he decidido tomar alguna de ellas para comentar y para compartir hoy con ustedes. Me pareció sumamente interesante destacar la relación que tenemos en Argentina y sobre todo en el cono sur de América con el ámbito académico respecto a la Unión Europea. Los ámbitos académicos y educativos también, en donde explicamos y hacemos conocer la cultura europea. La cultura y los valores son otro punto interesante porque Argentina ha recibido muchos de los valores y el acervo cultural europeo. Por su parte, los ámbitos académicos resultan interesantes, como les decía al principio, porque permiten arribar a un análisis, a la creación de foros de discusión entre profesores académicos y expertos que nos dedicamos en particular hace mucho tiempo al estudio de las relaciones internacionales, a los procesos europeos. Y las abordamos este estudio de las distintas disciplinas a modo de fortalecer los vínculos existentes, pero además para poder tener elementos que nos permitan hacer frente a los desafíos futuros, que hoy sabemos que los desafíos a los que nos enfrentamos desde nuestras sociedades y a la sociedad internacional son desafíos importantes y de relevancia para poder enfrentarlos en conjunto. Bueno, si entendemos la cultura como un conjunto de modos de vida que se fueron transmitiendo de generación en generación, podemos decir que la cultura europea dejó su impronta en el cono sur de este continente. Los países del cono sur, nuestros países, muy particularmente Argentina y Brasil, cuentan con una larga tradición cultural. Una tradición cultural que indefectiblemente los une al continente europeo. La América hispana, la América lusitana, son un pedazo de la península ibérica que constantemente está entre nosotros. Y a la vez, esta relación, que fue de hace mucho tiempo, nos recuerda a relaciones de integración, de desintegración, a procesos de encuentros y desencuentros que en definitiva lograron hacer junto con el acervo hereditario que teníamos nosotros en nuestro continente, lograron formar o construir la historia de nuestro continente tal como lo vemos hoy. Bueno, y el que por momentos parezca exagerada esta retracción en el tiempo, la historia nos proporciona hoy las bases de identidad cultural que tiene el cono sur de América, porque en realidad a fines del siglo XV el Tratado de Tordesillas solo dividió territorios y unió con la cultura a nuestros pueblos. Los factores culturales, los valores y las creencias que Europa dejó en nuestro continente, sumado a las distintas características, constituyen hoy, además de nuestro propio acervo, la base de nuestras sociedades. Europa está presente en América, Europa está presente en Argentina desde siempre, desde su nacimiento, a través de la cultura y de su gente. También me parece interesante entonces a este comentario sumarle nuestra cercanía al continente europeo a partir de otros dos elementos. Uno de ellos son las migraciones. América, como todos sabemos, recibió importantes flujos migratorios, unos de ellos en el año 1875 a 1914 y luego una segunda oleada después de la Segunda Guerra Mundial. Y además también es importante destacar el trato que tienen comercial los países del Cono Sur y en particular Argentina con el continente europeo.
Respecto de las migraciones europeas, podemos decir que fueron intensas y que tuvieron realmente una gran incidencia en la configuración de nuestras sociedades, de las sociedades de América, del cono sur de América, la sociedad argentina particularmente. Los europeos emigraron a América en búsqueda de trabajo, en búsqueda de mejores condiciones económicas. Entre 1846 y 1932 llegaron a la Argentina 500.000 de españoles, que en general provenían de tareas agricultores, eran agricultores, y se instalaron fundamentalmente en la región litoral de nuestro país. En el año 1914, el 62% de los obreros y artesanos que trabajaban en la Argentina eran extranjeros. Y entre 1875 y 1914, un flujo de 5 millones de personas llegó a la Argentina, es decir, un 14% del total de los movimientos migratorios generales. Luego, como les decía anteriormente, existió una segunda ola migratoria muy importante que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1959. Ingresaron, por ese entonces, al puerto de Buenos Aires 900.000 migrantes. La mayoría de ellos provenía de Italia. Y esta segunda oleada de migración de posguerra tuvo un rasgo definitorio y distintivo del anterior. Por una parte, porque vino con grupos de familias. El trabajador o la persona que venía traía su familia, o sea que se instalaban en Argentina con su grupo familiar. Esta mayor calificación de las personas que llegaban a trabajar aquí se debió, por una parte, a que Europa contaba en estos periodos que tuvo de entreguerras con gente calificada en las distintas tareas, sobre todo en la industria y en las técnicas, en lo textil, y Argentina necesitaba de esta mano de obra calificada porque estaba iniciando un periodo importante de industrialización en el país. Y en este aspecto la migración europea contribuyó grandemente a fortalecer este proceso. El periodo también fue rico, esta segunda oleada migratoria también fue rica en rasgos o intercambios culturales, porque de alguna manera los argentinos de ese momento tomaron muchas costumbres italianas, la forma de comer, la forma de hablar, el intercambio de día a día, hizo que se hiciera una cultura ítalo-argentina que hoy en día todavía subsiste. Los migrantes aprendieron de alguna manera a comer nuestros ricos asados en los domingos y nosotros hemos incorporado la pizza, la pasta y toda esa cosa italiana que tanto nos gusta a los argentinos. En definitiva, la Argentina es fundamentalmente tierra de italianos y de españoles. Recibió a los europeos, a todos aquellos europeos que venían a hacer la América, pero en definitiva que contribuyeron a construir América, y que contribuyeron muy particularmente a constituir y a construir la República Argentina. Pasando entonces a un periodo posterior, también es importante destacar en esta relación entre Europa y América el trato comercial, las relaciones comerciales entre Argentina y la Unión Europea. Esta relación comercial se ha visto sumamente influenciada por los vaivenes políticos, por las sucesivas crisis económicas que sufrimos no solo en Argentina, sino en muchos de los países del Cono Sur. Por lo tanto, la balanza comercial tiene importantes variaciones en esta relación. A veces tiene un saldo positivo y en otros hay déficit comercial. En el primer trimestre de 2019, Argentina exportó a la Unión Europea 2.399 millones de dólares.
pero importó 3.145 millones, lo que reflejó un déficit de 746 millones de dólares. Sin embargo, podemos destacar también que el 51% de las exportaciones de Argentina hacia la Unión Europea está, digamos, está distribuido en 3 productos. El primero se ubica en harinas y pellets de extracción de aceite de soja, que constituyen o representan el 29,8% del total. En segundo lugar tenemos el biodiesel y mezclas que participan en este mercado exportador con el 16,3%. El tercer lugar fue para las carnes bovinas, deshuesadas, frescas, refrigeradas, que concentra el 4,9% de las ventas nacionales al bloque europeo. Y por su parte, Argentina compra a Europa máquinas, artefactos mecánicos, productos farmacéuticos, aparatos y materiales eléctricos, tractores y algunos vehículos terrestres. Según estos son datos que surgen del Centro de Estadísticas y Censos de la República Argentina, que nosotros llamamos INDEC, que generalmente informa todos estos datos en un informe anual, y este que les acabo de dar es el del año 2019. Pero bueno, más allá de todas estas índices estadísticas, la última década del siglo pasado se inició, como todos sabemos, con una serie de reformas económicas en el ámbito mundial, la década del 90. La década del 90 nos trajo reformas que influyeron en la apertura de los mercados, hicieron los mercados más ágiles, más flexibles. Se caracterizó también por las privatizaciones de las empresas estatales, y todo ello ayudó a un flujo de intercambios comerciales en el ámbito internacional que fomentó o reactivó la inversión extranjera directa. Y en esta relación que estamos tratando de comentar aquí entre Argentina y la Unión Europea, tuvo gran influencia en los años 90. A partir del estudio, entonces, nuevamente me refiero al INDEC, realizado por el INDEC en Argentina, entre el año 1993 y el 2001, la inversión extranjera directa proveniente de Europa pasó del 43% al 66% en el año 2001. 60 empresas de países europeos arribaron a Buenos Aires para explorar oportunidades de negocios en las distintas áreas, para lo cual establecieron contacto con 250 pequeñas y medianas empresas argentinas de los diversos sectores económicos. Llegaron a nuestro país compañías de telecomunicación, llegó Telecom, llegó Telefónica Española, que luego se convirtió y aún está trabajando en el país, y es Telefónica Argentina. Pero también en otros rubros llegaron inversión extranjera europea a nuestro país. Entre 1993 y 1994 tendieron a concentrarse en los sectores alimenticios y en las bebidas. Allí llegó, por ejemplo, la multinacional Danone, francesa, de origen francés. Pero también aumentaron la cadena de distribución de estos productos, y en ello llegaron los grandes supermercados como el Carrefour, de origen francés, y el supermercado Día, de origen de capitales españoles. Bueno, no me voy a ocupar de cada una y todas las 60 empresas que llegaron al país, porque sería muy extenso, pero sí me voy a ocupar especialmente de decir que además de la llegada y el incentivo comercial que sumó a la relación existente, la relación comercial existente entre Europa y Argentina, incentivó también o fomentó la idea de poder crear o poder contar en algún futuro con un tratado que pudiera relacionarnos, un tratado de integración regional, que pudiera relacionarnos más profundamente con el continente europeo.
Es así que en el año 1995, por aquel entonces 15 estados y 15 jefes de Estado y de gobierno europeo firmaron en Madrid el 15 de diciembre, más precisamente el 15 de diciembre de 1995, un tratado marco enfocado a contar con un futuro tratado birregional de comercio entre Europa y el Mercosur. Bueno, ahí comenzó a partir de 1995 un largo y duro periodo de negociaciones, porque como todos ustedes saben, estos tratados comerciales, de apertura comercial, siempre se refieren o tocan sectores sensibles de las economías nacionales, por lo cual cada país trata de posicionar de la mejor manera posible a sus sectores económicos. Pero, sin embargo, como siempre digo, la negociación es el camino. Es el camino porque es el que en definitiva hable espacios comunes a largo plazo. Y esta negociación comercial, felizmente, terminó de manera positiva el 28 de junio de 2019, el 28 de junio del año pasado, en que Europa y sus Estados miembros y los Estados parte del Mercosur cerraron finalmente las negociaciones comerciales. Ahora esas negociaciones están en una etapa de revisión jurídica, de incorporación a cada uno de los estados una vez que se tenga el texto firmado, y se pondrá en marcha este tratado con mucha suerte para poder afianzar estas relaciones comerciales que se iniciaron ya en tiempos tempranos en América.